Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues seguimos aquí en la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, desde la Cámara de Comercio, en el cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Este cuarto congreso en donde nos acompaña en este momento nuestro presidente de la red. Muchas gracias, el maestro Trinidad Padilla López. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. No, hombre, al contrario, pues quisiéramos que nos platicara cuál ha sido la impresión de lo que llevamos hasta este momento de este congreso. Muy bien, el primer día parece que fue un día de muy intensa actividad. Sí. Los paneles tuvieron una muy buena participación y según pues el reporte que tengo aquí de los colaboradores es de que generó mucha empatía con los temas que se han estado abordando, claro, con los distintos ponentes, los participantes que han venido aquí. Algunos de ellos generaron un interés muy vivo, sobre todo entre los asistentes muy jóvenes, ¿sí? Porque una de las cosas que nos ha dado mucho gusto es que además de profesores que han asistido a estas actividades, han venido muchos chicos, muchos estudiantes. Muchos jóvenes que están Muchos muy jóvenes que tienen algún acercamiento a este tema de los derechos humanos y a algunas de las distintas problemáticas dentro del caleidoscopio de temas, sí, o de subtemas que se derivan del tema general de los derechos humanos. Algunas veces han tenido algún tipo de información o de noticia, pues por alguna materia de las que llevan en su plan de estudios, en la preparatoria, etcétera. Claro. Pero aquí han podido ampliar horizontes, conocer de la voz de protagonistas muy importantes, sí, periodistas, activistas de los derechos humanos, gentes como magistrados, miembros del Poder Judicial, los temas de género, temas que a veces son muy polémicos, al parecer han sido muy bien acogidos por el Totalmente. público. Curiosamente, para lo que quizás pudiéramos haber esperado cierta reticencia, pero fue muy bien. Bueno, sí, cierta apatía que podría haber habido al respecto. Sí. Yo estoy muy contento y muy optimista porque ha sido muy interesante, muy intensa la participación de las personas. Esta mañana estuve en la sede del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en donde hubo una conferencia magistral de la doctora Linda Dayan con temas que tienen que ver sobre políticas de salud e inclusión, o sea, muy enfocado sobre todo a personal que trabaja en el ámbito de la salud. Sí. Y también estuvo muy interesante la participación ahí. De ahí me vine aquí para estar... Anda corriendo en todos los foros. Para tratar de abarcar... Y bueno, a diferencia de otros, en esta ocasión se concentró todo prácticamente aquí en la Cámara de Comercio para evitar justamente andar corriendo de un espacio a otro, lo cual me parece muy interesante, aunque se extraña, por ejemplo, el patio del tribunal. Año el Congreso, obviamente se habrán dado cuenta, fue mucho más modesto en cuanto a sus dimensiones. Antes hacíamos actividad durante toda una semana, pero implicaba una serie de costos que en esta ocasión pues no estábamos en condiciones de sufragar. Es que venimos saliendo de una pandemia. Venimos saliendo de la pandemia. Esta es la primera experiencia que tenemos completamente ya presencial. Las anteriores habían sido virtuales, o mixtas en todo caso. Y esta, aunque es una versión plenamente presencial, de todas maneras estamos aprovechando, obviamente, las redes sociales, las vías que tenemos para poder transmitir
a un público mucho más amplio el contenido de este congreso. Son 2 días de trabajo muy intenso. Hoy terminamos por la tarde. Se va a terminar con una ceremonia en la que vamos a tomar la protesta a los nuevos miembros que se integran a la Red Internacional de Derechos Humanos y finalmente un pequeño convivio, ¿no? Pero han habido actividades tanto aquí en la Cámara de Comercio, algunas actividades prohijadas por el Colegio de Notarios, que por cierto estoy viendo allí ahorita el presidente del Colegio de Notarios, que también ha sido de gran apoyo y de gran participación, el licenciado Natera. Sí, Jaime Natera. Y bueno, pues ha habido una participación muy activa y estamos muy contentos por esto. Pues enhorabuena por eso y que sigan los éxitos, maestro. Esperamos que pues continúan estos congresos internacionales que dan renombre y que le han dado ya mucho prestigio. Y otra cosa, no queda aquí. Este año nos vemos nuevamente en el foro de la FIL. En la FIL. En la FIL vamos a tener, a finales de noviembre, principios de diciembre, vamos a tener un foro, como ya lo hemos venido haciendo en años anteriores, con algunas temáticas sobre temas de derechos humanos. Y bueno, pues para aprovechar además el gran flujo de personas que hay durante la época de la Feria Internacional del Libro, y bueno, pues vamos a estar aquí participando. Agradezco muchísimo, desde luego, la participación del Poder Judicial, del Supremo Tribunal, y particularmente tuyo, Janet, muchas que has gracias, sido un dínamo en todas las actividades del Congreso. No, pues aquí seguimos, maestro, ya sabe. Y bueno, pues a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecerle este espacio también para que nos haya compartido esta experiencia. No, muchas gracias. Sabemos que aquí estamos. Gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues seguimos aquí en la barra matutina desde el 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y desde la Cámara de Comercio. Nos da mucho gusto que desde casa aquí nos está acompañando el doctor Antonio Fierros Ramírez, magistrado. ¿Qué le parece, magistrado? ¿Qué le ha parecido? Y muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Por el contrario, muchas gracias por la invitación, doctora Janet. Es importantísimo, soy parte socio asociado fundador de este Congreso Internacional de Derechos Humanos y me siento de casa. Fue importantísimo tener la presencia del Supremo Tribunal en este evento. Hoy día impresionado por el conocimiento, la capacidad y la experiencia que ha vivido nuestra ponente del día de hoy, Norma Morandini. Estoy extasiado al escucharla y bueno, la intención era bajar la información, que llegara en forma directa y muy comprensible a nuestro público, integrado especialmente por estudiantes de las carreras de Derecho, y bueno, fabuloso. Sí, Democracia con Demócratas, un panel, bueno, no un panel, fue la presentación de la conferencia magistral, muy interesante, pero además manejada con esa frescura que implicaba, pues a lo mejor esta charla que fue más que una conferencia, una charla como si fuera entre amigos, pero con una profundidad tremenda de Norma Morandini. Yo impresionado por su conocimiento. Y en efecto, no tuvimos la oportunidad de platicar, charlar previamente, pero la idea, escuchándola, abrió la pauta para tratar de bajar algunos de los conceptos dogmáticos del sistema de derechos humanos y algo que en lo particular me llamó mucho la atención, que se ocupa para que una eficacia sea democrática, pues ser demócrata. Pero ¿cómo puede ser demócrata? Por supuesto. Con la convicción del respeto absoluto, de la inclusión, de la apertura, del pluralismo, del respeto, de la igualdad esencialmente. Muchas cosas. Y bueno, ella lo percibe y lo conoce de una manera directa, lo sufrió en carne propia, y hablarnos de su espacio territorial, de su ciudad, de la Argentina, nos lleva y nos trae a un supuesto de que lo que ocurre en una de las latitudes en Latinoamérica después tiene efecto
de repercusión con nosotros. Claro. Y eso, bueno, es un momento oportuno para vivirlo, visualizarlo y sobre todo poner de nuestra parte lo necesario para que esto no suceda en el país. Claro. Doctor, este es el 4º congreso en el que ha participado, 4º Congreso Internacional, y seguramente ha visto una evolución en todo esto a lo largo de estos años, desde hace 5 que empezamos a conformar esta red. Sí, indiscutiblemente. Estamos evolucionando, hay mucha asistencia, vamos a querer más en el futuro y yo creo que debemos de trabajar para lograrlo, pero sobre todo el aspecto importante es que estamos tratando temáticas que ordinariamente no se visibilizan. Justo a eso iba, la diversidad e inclusión. Sí, esta diversidad e inclusión nos abre muchas pautas y no basta con que los prevengan o lo prevea nuestra legislación, en la normativa lo considera, sobre todo internacional, pero lo importante es qué o cómo aplica en el país y qué estamos haciendo para que esto sea posible. Bien, pues muchísimas gracias por esta plática, esta charla breve que nos está ofreciendo. Nosotros seguimos en este Congreso Internacional recibiendo pues las impresiones de todos nuestros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos, gracias. Hola, tal, sean bienvenidos nuevamente a su programa Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial de Jalisco trae para todos ustedes. Hoy, en el marco del 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos, tenemos la oportunidad de escuchar al maestro Uriel Nuño Gutiérrez, que es rector del CU Norte de la Universidad de Guadalajara, el cual tuvo la oportunidad de moderar el panel pasado sobre igualdad de género. Doctor, ¿cómo está? Oye, muchas gracias, ¿no?, por la invitación, gracias por el espacio y estoy bien y de buenas, dicen. Bien y de buenas. Eso es más que suficiente. Doctor, tengo entendido que usted acaba de moderar un panel muy importante sobre igualdad de género, un tema tan grande y tan diverso que esa labor de poder estar moderando las ideas, moderando los tiempos y todo eso, me imagino, además de ser ardua, que deja mucho conocimiento. ¿Nos podría platicar qué ha sido su experiencia a lo largo de este congreso y específicamente en este panel? Bueno, a lo largo del congreso, sin duda ha sido toda una experiencia formativa, ¿sí?, porque pues tienes la oportunidad de escuchar especialistas de diversas regiones de México, de América Latina y del mundo, y además especialistas sobre temas en los que regularmente uno aborda de manera general, ¿no? Y aunque los estudies, siempre es importante tener una opinión distinta, una perspectiva distinta, que seguramente te hará reflexionar o advertir elementos que habría que considerar en tu reflexión y que no habías considerado antes, ¿no? Entonces eso es una experiencia siempre importante en espacios de reflexión, de análisis, de debate, de discusión y de aprendizaje como estos, ¿no? Precisamente de eso se trata, porque el conocimiento se construye de manera colectiva. Exactamente, y yo considero que el conocimiento no puede quedárselo uno, sino tiene que compartirlo. Definitivamente, ¿no? O sea, ¿para qué quieres saber tanto, ¿no? O sea, por mera recreación. No, si el conocimiento no va más allá de ti mismo, si no se comparte y si a partir de ese compartirlo no construyes, pues entonces el conocimiento no tendría sentido. Exactamente. Doctor, permítame preguntarle si cambió su manera de pensar o su perspectiva referente al tema de la igualdad de género después de este panel. Definitivamente, porque bueno, finalmente la forma en cómo se abordó, sí, que fue desde 4 perspectivas distintas, aunque en muchos puntos estas se cruzaban, ¿sí? Y por un lado, bueno, fue todas las afectaciones psicosociales, ¿sí?, que los procesos de despojo generan particularmente en las mujeres, en colectivos de mujeres, y ponían, por ejemplo, el ejemplo de Temacapulín, ¿no? Y bueno, cómo por un lado la mujer se considera como una garante de la defensa del territorio, de la defensa de los recursos naturales, de la defensa de la territorialidad, pero por otro lado, bueno, vive esa complejidad, ¿no?, y contradicción
dentro de su propia comunidad, ¿sí? Cuando ahí entonces, por un lado se le abandera como la defensora e impulsora de este movimiento, pero al interior de la comunidad entonces se le niegan todavía una serie de derechos, ¿no? Entonces, si queremos hablar de igualdad, tendríamos que pensar en replantearnos quizás, ¿sí? Desde los propios ODS, en qué estamos pensando cuando hablamos de igualdad, ¿no? Y si efectivamente en ello se trata de que las mujeres también tengan acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Y con una seguridad alimentaria, ¿no? Y abatir la pobreza, pues entonces tendremos que reflexionar de manera particular sobre qué está pasando, ¿no? Al interior de las propias colectividades, cuando por un lado se habla de la reivindicación de los derechos de la mujer, pero por otro lado todavía siguen pesando de manera importante estos estereotipos de los roles de género. Y por ejemplo también de lo que nos hablaba otra de las ponentes, ¿no? Respecto pues de la situación de la mujer indígena, ¿sí? Pues también esta duplicidad de la violencia de sus derechos, ¿no? Sus derechos individuales como mujer, pero también sus derechos como integrantes de una colectividad. Sí. Y en el caso pues de la experiencia que nos compartían de Marruecos y Túnez, sí, como por un lado, ¿sí? Las mujeres tienen acceso al derecho de la herencia, pero por otro lado pues no tienen derecho a la tenencia de la tierra. Y si queremos hablar de sustentabilidad alimentaria, ¿no? Tendríamos que definir primero también con claridad qué pasa con la tierra, ¿no? Sí. A qué se tiene derecho con ella, porque al final la tierra es la productora de vida, ¿no? Entonces, si no se tiene derecho a ella, pues entonces ¿de qué manera se garantizan otros derechos asociados a esto, ¿no? Y en el caso pues de la experiencia que nos compartían desde Argentina y los centros de tortura y exterminio que de manera clandestina se instalaron durante la dictadura, bueno, como también, ¿no? O sea, históricamente se han violentado los derechos que antes que no se observaban desde la perspectiva de género, se consideraban pues simplemente como una violación de un derecho. En este caso nos hablaban como la violación sexual era una forma sistemática de tortura contra las mujeres, pero además también cómo esto se convertía en una forma de romper con el vínculo comunitario, porque finalmente es la figura de la mujer quien permite ese vínculo comunitario, esa asociación con la colectividad, ¿sí? Era el eje alrededor del cual giraba, pues, y si tú rompes ese vínculo comunitario a través del violentar a las mujeres, ¿sí? Entonces también disminuyes la capacidad de organización y de lucha de un colectivo. Y bueno, a la luz de la perspectiva de género actual, pues intentaron todos estos casos de violación llevarlos a las cortes, ¿sí? Para que se procesaran precisamente como eso, ¿no? Como un acto de violencia de género. Y bueno, y durante muchos años, aún a pesar de los sistemas democráticos en Argentina, ¿no? Pues fueron todavía invisibilizados dentro del manto de la impunidad. Prácticamente sería hasta el 2003, ¿no? Que se empezaría a hablar de esto con esta perspectiva. Entonces, pues aprendimos, ¿no? Sí, y aprendimos mucho. Y no cabe duda que el conocer las diferentes perspectivas sobre este tema únicamente van a reforzar todo referente a él. Y precisamente con el tema de igualdad de género siendo tan diverso, no podemos ser, como comúnmente decimos, candil de la calle, oscuridad de la casa. Claro. No podemos mostrar que afuera todo está bien, que yo voy a la lucha, que yo todo esto, pero si en mi casa no se me respeta, si no hay esta igualdad, estamos haciendo algo mal. Pero afortunadamente, esta información y por lo poco que me pudo comentar, que yo sé que esto nos daría para horas y horas más. Muchas. Nos permite abrir un poco la mente, nos permite reforzar esta estructura para que nosotros en el futuro no permitamos estas bajezas, no permitamos una desigualdad. Pero fíjate, ahora habría que poner sobre la mesa otro asunto. Nos hemos estado refiriendo solamente cuando hablamos de la igualdad de género a las mujeres, ¿no? Pero ante toda esta nueva visibilización de toda esta diversidad, ¿no?
sea, de asumir nuevas formas de expresión del género, pues todavía tendría que ser mucho más amplia la discusión, la reflexión, ¿no? Y el debate para que nos pongamos en la ruta correcta, ¿no? Para atender todas estas temáticas. Claramente, yo pienso que en un futuro llegaremos a una igualdad de géneros. Así es, ¿no? En plural. Y pues no podemos llegar a una utopía, pero el intento de alcanzar la utopía es lo que hacen las sociedades avanzar. Claro, pues lo dijo Eduardo Galeano, ¿no? Y además nos invitó a soñar utopía, ¿no? Así es. Pues tú me dices. Maestro Uriel, le agradezco completamente su tiempo. Al contrario. En nombre del magistrado, el doctor Daniel Espinosa Licón. Muchas gracias por el espacio. Y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y seguir sintonizando estas cápsulas del Cuarto Congreso en YouTube, en Facebook y en Spotify. Y nos vemos en una nueva emisión. Gracias.